Hola, muy buenas tardes con todos. Nos encontramos con el doctor Abel Romero. Doctor, empezaré a hacerle unas siguientes preguntas acerca de la dolarización que se realizó en el Ecuador en el año 2000. Comenzaríamos con cómo describiría la situación económica en el país en ese momento. Bueno, tenemos que recordar que fue una época muy dura en la cual el país se encontraba en una gran, entrando a una hiperinflación. Y lógicamente el presidente de aquel entonces, Yamil Maguad, optó por realmente salirse del sucre y entrar a la dolarización. Era una medida muy dura para todo el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, considero que fue realmente una medida salvadora, por cuanto si entrábamos en una hiperinflación es muy difícil salir de esa situación en la economía. Pero el rato que el dólar se convierte en estabilizador de la economía y lógicamente, aunque se valorizó demasiado alto al dólar de 25.000 sucres por un dólar. Sin embargo, eso estabilizó la situación económica. Realmente nos permitió estabilizarnos y darnos un tema de que la economía se mantuvo y se mantiene hasta en la actualidad totalmente estable, sin crear prácticamente desbalances en el sistema financiero, ya que no hay emisiones inorgánicas y el dólar no es prácticamente un elemento del cual nosotros podamos emitir moneda, sino es una compra del señoreaje a los Estados Unidos de Norteamérica. A grandes rasgos, ese tema fue lo que sucedió en la dolarización. Otra pregunta sería cómo afectó la dolarización en su entorno económico, familiar o laboral. Bueno, realmente la situación fue bastante dura. Realmente en ese entonces la gente tenía sucres y al convertirse y al deber pagar 25.000 sucres por un dólar, realmente la economía se volvió bien difícil para todos los ecuatorianos y hubo una migración de los ecuatorianos hacia el exterior realmente increíble, por cuanto no, la economía era insostenible, la economía de los ecuatorianos porque su situación varió radicalmente. Y entonces, lógicamente, se salió del país una gran cantidad de gente y de alguna forma esa fue una medida salvatoria, por cuanto el asunto, diríamos, se pudo a través luego, y ya una vez que se estabilizó en parte, las remesas que enviaron los migrantes, salvar a la economía poco a poco, hasta que hoy vemos que realmente no deja no deja de representar un 3 hasta un 3% del presupuesto del Estado. Y entonces, sin embargo, lógicamente la situación por la que atravesó el país fue crítica. Fue una situación donde mucha gente quedó en una situación totalmente inestable, se perdieron muchas plazas de trabajo, en definitiva. La situación tendía a cada vez ser más difícil. Sin embargo, los gobiernos comenzaron a buscar medidas, diríamos, compensatorias y buscar especialmente que venga la inversión extranjera por la estabilidad que daba la moneda, o sea, el dólar, que es una moneda estable. Yo creo que a grandes rasgos esa fue la situación que se dio en ese entonces. Ok. Con respecto a los precios en productos y servicios, ¿qué cambios notó después de la dolarización? Bueno, aquí en este tema prácticamente tuvieron los precios que de alguna manera estandarizarse en relación al dólar, porque no es lo mismo comprar un producto en 500, 600 o 1000 sucres que tú lo pudieras comprar con 5, 10 dólares, es decir, en el fondo. De eso también los productos, lógicamente, en principio hubo una crisis porque la gente no sabía ni manejar siquiera la dolarización.
Y entonces se creó en principio una inflación, pero luego se estabilizó porque la gente entendió cómo había que manejar la moneda. Entonces, todo eso es importante que tomar en cuenta y lógicamente luego esto nos ha permitido realmente vivir una situación un poco más estable porque el dólar realmente permite eso, estabilizar precios, estabilizar. El único problema es que nosotros ahí tenemos con el exterior problemas porque los precios de nuestras materias primas no pueden venderse en las mismas condiciones que constituir una moneda propia, que puede haber devaluaciones para alcanzar cierto mejoramiento y la competitividad en los mercados internacionales. Ok, doctor, le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias. ¿Ok? A la orden siempre. Buenas tardes, nos encontramos con Florinés Correa. Este, Le agradezco por su tiempo y le vamos a realizar unas siguientes preguntas acerca de la dolarización. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo describiría la situación económica en el país en ese momento? La situación económica en ese país fue en realidad desastrosa porque a todos nos cogió de improviso. Hubo mucha gente que tenía dólares, o sea, la gente que más tiene dinero tuvo dólares bastantes y la gente que tenía sus ahorros en los bancos quedó devastada porque quedó sin moneda. O sea, al subir de 25.000 que estaba pagando por un dólar, o sea, eso fue terrible la situación. Ok, Eh, ¿Cuánta gente perdió la vida porque nunca les devolvieron de los bancos la plata? Se quedó la plata en los bancos y no les pagaban. Y hay mucha gente que estaba enfermo, que necesitaba su dinero para poder sacar de sus ahorros. ¿Cuánta gente de la tercera edad fallecieron a cuenta de que no les dieron su dinero para poder sobrevivir? ok, muchas gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo afectó la dolarización en el entorno económico, familiar o laboral? Bueno, en el entorno familiar, desgraciadamente todo subió, porque de lo que era en sucres subió a dólares y todo subió, los precios de la canasta familiar, de los productos de primera necesidad, la ropa, zapatos, útiles escolares que normalmente la gente adquiere para sus hijos. Y la educación también, o sea a nivel del dólar, pues, ¿no? Nos pusimos a nivel de Estados Unidos, digamos, ¿no? Bueno, y fue un golpe bien duro para toda la economía y la canasta familiar. Ok. Como tercera pregunta tengo, ¿qué cambios notó en el precio de los productos o servicios que se implementaban? Bueno, todo subió a nivel de dólar, ¿no? La luz, los primeros, ¿cómo se llama? Los servicios básicos también subieron. Todo, absolutamente todo afectó a toda la economía y, y bueno, desde ahí que quedamos dolarizados nos hemos ido acostumbrando que antes cada fin de año se subía en el sucre, ¿no? Y incrementaban los precios de los productos. Y ahora también quieren hacer lo mismo cuando es en dólares que afecta mucho más. Entonces, no se puede seguir así. Y además de eso, con el impuesto, los impuestos que han subido del IVA, también eso ha afectado muchísimo la economía y por eso estamos ahorita en esta situación económica que el país está cada día más difícil la situación de vida aquí, la falta de empleo, la falta de mano de obra calificada y bueno, hay muchas otras cosas que van a la par, ¿no? Listo, le agradezco mucho por su tiempo, Florinés. Que tenga un buen día. Buenas tardes, estamos aquí con el ingeniero Abel Romero. Vamos a realizarle una serie de preguntas acerca de la dolarización que se efectuó en el país de Ecuador. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo describirías la situación económica en el país en ese momento de dolarización? Bueno, al momento del proceso de la dolarización, realmente teníamos una moneda que era el sucre, pues, y el tema cambiario y la inflación estaba por los cielos, entonces se tuvo que adoptar la dolarización como moneda oficial para el país.
el cambio fue bastante brusco, pues ya que un dólar era igual a, o equivalía a 25.000 sucres, lo cual realmente es una diferencia abismal, porque 25.000 sucres era un monto considerable con el cual se podía comprar algunas cosas, ¿no? Dentro de la canasta básica. Al reducirse de 25.000 sucres a un dólar, pues realmente afectó, se vieron afectados los precios y el poder adquisitivo de todas las personas en el ámbito, en ese entonces, estudiantil, pues igual se vieron afectados el tema de pasajes, de, por así decirlo, de movilizaciones en todo el aspecto, ¿no? Y el poder adquisitivo, es decir, como que bajó, ¿no? Porque el dinero en sí valía menos de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? De la percepción al sucre. Ok, listo. Como siguiente pregunta, ¿cómo afectó la dolarización en su entorno económico, familiar o laboral y en estudiantil? Bueno, yo creo que para todos fue un cambio bastante drástico e inclusive para al momento del manejo del dinero, para realizar las compras, se complicó, pues estamos adecuados a un sistema monetario que era el sucre, como antes lo mencioné. Entonces, hasta adaptarnos al manejo del dólar, al cambio, fue un cambio un poco brusco, pero paulatinamente nos fuimos adaptando y en el entorno, bueno, familiar, personal, como dije, realmente el poder adquisitivo como que se vio afectado porque el costo del dinero, por así decirlo, o del sucre se vio disminuido en relación al dólar y pues la gente relacionaba el sucre con el dólar y había una confusión también en el tema de para poner precios. Entonces era una época bastante confusa y difícil. Ok, muchas gracias. Como última pregunta tengo, ¿qué cambios notaste en los precios de productos o servicios en ese momento? Bueno, los precios y productos al tema cambiario se elevaron realmente, ¿no? Porque ya no se hacía tanto la conversión como de un dólar que eran 25.000, sino un dólar como tal, que era el poder adquisitivo, pues entonces los precios se fijaron, se estandarizaron en base al dólar y es decir, pues subieron, ¿no? Es porque antes un servicio, por decirlo así, costaba 50.000 sucres, en dólares serían $2, pero obviamente como ya no se hacía esa conversión, pues todos los servicios se monetarizaron en base al dólar y todo pues subió y se elevaron los precios. Ok, le agradezco mucho por su tiempo, ingeniero. Muy buena tarde. Listo, gracias, no, vale, buena tarde. Buenas tardes con todos. Nos encontramos aquí con la ingeniera Jacqueline Romero. Estimada Jacqueline, le vamos a realizar una serie de preguntas acerca de la dolarización que hubo en el Ecuador en el año 2000. Como primera pregunta, tenemos, ¿cómo describiría la situación económica en el país en ese momento de dolarización? Bueno, la verdad lo que puedo darles a conocer es mi punto de vista en aquel momento que yo tenía aproximadamente, estaba terminando el colegio, 18 años me parece. Entonces lo que pude darme cuenta es la afectación de toda la población en sí, lo que se veía en la televisión, la gente cómo lloraba, cómo se deprimía, los padres de familia se quejaban, todo el mundo estaba súper estresado, no había seguridad en ningún aspecto jurídico, nada, el país prácticamente se quedó como en el limbo, podríamos decirse, aunque a su vez se decía que era por el bien y realmente, bueno, yo considero mi opinión personal que sí fue algo bueno en cierta parte, ya que se obtuvo mayor estabilidad en la parte económica, ya que el dólar, como sabemos, está regulado a nivel mundial y no pasa fluctuando como lo era la moneda local. Pero sí afectó en ese momento a todas las personas que vivíamos acá. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿cómo afectó la dolarización en su entorno económico, familiar, laboral o estudiantil? Bueno, en eso podríamos decir que sí se vio bastante afectado, ya que nos estaban restringiendo bastante en cada hogar de los gastos, también todo lo que era movilización se elevaron bastante, o sea, para el nivel de que un dólar significaba 25.000 sucres, entonces era un cambio bastante fuerte.
los servicios básicos se elevaron, siempre se escuchaba a nuestras madres quejarse de estos precios, de la comida, las porciones de que sean restringidas y todo eso. Bueno, como tercera pregunta tenemos, ¿qué cambios notó en los precios de los productos o servicios en ese momento? Bueno, los cambios fueron bastante grandes, como podríamos decir, se notó bastante porque lo que antes representaba el coger un bus para movilizarse, ahora teníamos, el valor era como unas 4 veces más, podríamos decirlo. Entonces es un leve ejemplo y así aplicado a todos los ámbitos. Entonces sí se vio bastante afectado estas áreas. Ok, listo. Muchas gracias por su tiempo, ingeniera. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias también.